Amado Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia con un corazón contrito y humillado, el cual no apartarás tú jamás de tu presencia. Y le doy la bienvenida a tu Espíritu Santo, porque tu palabra toda es inspirada por Él mismo, para que nuestro entendimiento, Dios mío, sea abierto, para conocer cómo tú anduviste mientras estabas aquí en la tierra, la cual fue inspirada por hombres separados, aleluya, por ti, para dejárnoslas a nosotros hoy en día, para que la escudriñemos y la atesoremos en nuestros corazones. Padre amado, te pido que en este momento, que tu palabra, Dios mío, sea sembrada en cada uno de los corazones que han de escucharla, Dios mío, y que la escudriñen y la atesoren como el tesoro más preciado que puede tener el ser humano, Dios mío. Y que tu poderoso y maravilloso poder, Dios mío, vaya obrando en lo más profundo de sus corazones, Dios del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, quítame a mí y ponte tú, Padre Celestial, porque solamente soy un barro en las manos del alfarero. Tú eres el que tiene todo en tus manos y tú nos das la forma que tú quieras. Aleluya. Porque tú moldeas el carácter de cada uno, Dios mío, de los que son verdaderos adoradores que te buscan y anhelan tu presencia en espíritu y en verdad, Dios mío. Y así, Dios mío, con la fortaleza que viene solamente de ti, Dios mío, para proclamar tu bendita palabra, Dios mío. La continuación de este estudio, Dios mío, está en tus manos, Dios mío. Quítame a mí y ponte tú, y haz tú germinar tu bendita palabra, y que cabe en lo profundo del corazón del oyente. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bendito eres Jesús. La vestimenta de los hijos de Aarón o sacerdotes. ¿Por qué se necesitaban sacerdotes en Israel? En Éxodo 19:6 se instruyó a los israelitas para que fueran un reino de sacerdotes. Idealmente, todos serían santos y relacionados con Dios. Pero desde que cayó Adán, el pecado ha separado al hombre de Dios. Y el pueblo ha necesitado mediadores que le ayuden a encontrar el perdón. Al principio, los patriarcas, jefes de familia como Abraham y Job, eran sacerdotes de la casa o del clan y hacían sacrificio por la familia. Cuando los israelitas dejaron Egipto, se eligió a los descendientes de Aarón para servir como sacerdotes de la nación. Los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el hombre. Eran los líderes espirituales a tiempo completo y los supervisores de las ofrendas. El sistema del sacerdocio fue una
concesión por la incapacidad del pueblo y a causa del pecado para enfrentarse y relacionarse con Dios individualmente y colectivamente. En Cristo fue transformado este sistema imperfecto. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora todos los creyentes pueden acercarse a Dios a través de Jesús. En relación con los sacerdotes, hijos de Aarón, es necesario hacer un paréntesis para mencionar sus vestimentas. Estas estaban compuestas por una túnica, su cinto y la tiara o turbante. Éxodo 28:4. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. En virtud de que estas fueron hechas como las del sumo sacerdote, no detallaremos su simbolismo, pues su significado es el mismo. La diferencia es que se relaciona con el creyente como siervo y no con Cristo. Era Aarón el que dirigía el trabajo del tabernáculo y sus hijos recibían órdenes y por lo tanto se convertían en siervos de Aarón y del pueblo, como nosotros somos siervos de Cristo y del pueblo. En Marcos 10:44 y 45 nos dice, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Jesús les dice a sus discípulos que discutían por una posesión en el reino celestial. Y el que de vosotros os quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Algunos de los grandes escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, Santiago, Pedro y Judas, comienzan sus escritos declarando ser siervos de Jesucristo. Y de hecho, somos siervos de Él. Pablo declara en 1 Corintios 9, 18 y 19. Solo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Solo Cristo pudo llevar a cabo todo lo que aquella vestimenta del sumo sacerdote representaba. Y aún más, no olvidemos que se tomó la simbología de todo el tabernáculo para representar a Cristo en toda su gloria y hermosura. Y aún así fue necesario que el mismo Cristo llevara a cabo la gran obra de redención, pues ese simbolismo no era suficiente para lidiar con el pecado de aquel pueblo, mucho menos el de toda la humanidad. Esto era solo una sombra de lo que habría de venir.
consagración del sacerdote. Aun cuando todos los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al servicio de Dios, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Solamente ellos tenían el honor y la responsabilidad de realizar los sacrificios. Estos sacerdotes tenían que purificarse y dedicarse antes de que pudieran ayudar al pueblo a hacer lo mismo. La ceremonia de ordenación y consagración se llevaba a cabo de la siguiente manera. Aarón y sus hijos eran lavados con agua, vestidos con vestiduras especiales y ungidos con aceite. Ponían sus manos sobre un becerro y 2 carneros mientras los mataban. Esto mostraba que la santidad solo podía provenir de Dios, no de su rol de sacerdote. En Éxodo 29:4 dice: y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. La gran necesidad y la importancia de la pureza moral o santidad pueden ser apreciadas en estos pasajes. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Éxodo 29:1-6. Esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y torta sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomará las vestiduras y vestirá a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrá la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrá la diadema santa. Levítico 8:1-13. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua,
y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Servir en el tabernáculo era un asunto de familia. En cuanto a la tipología, así como Aarón fue el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes, también Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote y nosotros sus sacerdotes. Moisés trajo a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Primero los presentó a Dios y después al pueblo. Es un privilegio servir a Dios y una responsabilidad servir al pueblo. Ellos eran los intermediarios entre Dios y el hombre. El sacerdocio de Israel falló, pero Dios tenía preparado en Cristo Jesús, su Hijo, un sumo sacerdote que levantaría un sacerdote y una nación santa del pueblo gentil. Nosotros somos el pueblo gentil. Aleluya. Ellos fueron lavados totalmente una sola vez para iniciar el trabajo. De ahí en adelante debían lavarse las manos y los pies cada vez que se acercaran al tabernáculo para ejercer su labor. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hebreos 10, 16 al 23. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Aleluya. Sangre en oreja, pulgar de la mano y pulgar del pie en el lado derecho. Levítico 8, 21 al 24. Lavó luego con agua los utensilios y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del granero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aleluya. Cristo nos unge cuando nosotros venimos a los pies de Él. Bendito es. Con la primicia de su Espíritu Santo. Aleluya. El cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y cuida de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que nos mantengamos firmes en sus caminos y haciendo lo que Él nos ha encomendado, seguir la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de sangre, automáticamente pensamos en remisión, purificación y expiación. Podemos enumerar algunos lugares en los que hallamos énfasis particularmente sobre la sangre. Primero, vemos la sangre en los postes de las casas de los hijos de Israel, rociada sobre los dinteles y de las puertas la noche que escaparon de la muerte. Esto significa sangre redentora.
Aleluya. Segundo, vemos que esta sangre en el altar es derramada, esparcida. Es la sangre de la expiación. Y solo Jesús fue el que tuvo derramamiento de sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos de todos los pecados, para expiar todas las transgresiones, aleluya, generaciones de generaciones, para que nosotros fuésemos limpios por medio de él. También observamos la sangre en el leproso. Hallamos su imagen especialmente en Levítico 14, cuando es llevado al sacerdote y se esparce la sangre sobre él, tocando su oreja, su mano, su pie, como señal de que había sido limpiado. Esto es la sangre que limpia. De la misma forma, hallamos la sangre en los sacerdotes y los utensilios del santuario. Estaban dedicados a Dios por la sangre. El pulgar derecho, la oreja derecha y el dedo gordo del pie de los sacerdotes eran tocados con la sangre. Esto equivale al servicio. Se les untó sangre en la oreja derecha, tanto de Aarón como de los sacerdotes, pues sus oídos debían estar consagrados para oír lo que Dios les decía y para poderle responder. Nuestros oídos deben estar prestos para oír la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nuestras manos son para llevar a cabo el trabajo del Señor y no para estar inertes. Dios nos llamará a cuenta por el trabajo que hacemos y recibiremos el justo pago por nuestras obras, sean de oro, plata, madera o hojarasca. El fuego la aprobará. Pensemos por un momento en lo que pudiéramos hacer con nuestras manos, ponerlas sobre los enfermos, levantar al caído, dar comida al hambriento, poner un tratado en las manos de un pecador, etc. Deuteronomio 14:29. La sangre en los pulgares del pie derecho representa nuestro andar delante de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Primera de Juan 12, que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Efesios 5:2. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis sido desde el principio. Repito de nuevo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dios es amor. Y Dios fue el que nos amó primero. Aleluya. Y nosotros tenemos que profesar ese amor a los demás. Aleluya. La unción. ¿Cuál fue la importancia de la unción de Aarón como sacerdote? El sumo sacerdote tenía deberes especiales que ningún otro sacerdote debía cumplir. Solo él podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo en el día anual de la expiación, para expiar los pecados de la nación. Por lo tanto, estaba a cargo de todos los demás sacerdotes. Qué bueno que tenemos solamente un sacerdote, Jesucristo. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirá. Aleluya, gloria a Jesús. Qué lindo nuestro Jesús, aleluya. Él nos unge desde la cabeza hasta la planta de vuestros pies, para que prosigamos, para que llevemos las buenas nuevas a un mundo que se está perdiendo sin fe y sin esperanza. Así como Aarón solamente podía acceder al lugar santísimo, aleluya, para expiar los pecados del pueblo, aleluya. Jesucristo vino y Él fue el expiador, aleluya, por todos nuestros pecados, por el pecado de toda una humanidad, para que procediese, aleluya, confiadamente ante el trono de su gracia y podía recibir perdón y reconciliación con Dios. Aleluya. Levítico 8, versículo 10 al 12. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirá. En esta escritura, la única unción que se nota y en una forma específica es la de Aarón. Éxodo 30:30. Ungirá también a Aarón
y a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Se menciona la unción de los hijos de Aarón, pero no es la misma dimensión que la de su padre, que es el sumo sacerdote. En ninguna parte de las escrituras hallamos la unción de los hijos de Aarón en forma tan descriptiva como cuando fue ungido Aarón. En el Salmo 133, 1 al 3, señala: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Jehová y bendición y vida eterna. Este salmo destaca la unción de Aarón en una forma dramática. Aarón, el sumo sacerdote, es tipo de Jesucristo, el ungido de Dios. En Lucas 4, 18 y 19 se cumple en Jesucristo la profecía de Isaías 61, 1 al 3. Aleluya, aleluya, aleluya. El nombre Mesías en hebreo y Cristo en griego tienen el mismo significado: ungido. Este término es empleado para el Señor Jesús en el Salmo 2, donde se habla de los reyes y príncipes consultando contra Jehová y con su ungido. Es el mismo término que se usa para el sumo sacerdote y para el rey. Como ungidos de Dios, pero el Señor Jesús es enfáticamente el ungido, siendo este el significado de el Cristo. Nosotros somos ungidos en Jesucristo para llevar a cabo la labor de sacerdote, pero la unción de Jesucristo, vestido de gloria y hermosura, siempre fue más gloriosa. El atrio del tabernáculo. La puerta del atrio. Rodeado al tabernáculo había un patio, un recinto de 87 pies por 177, con una abertura en el lado oriental llamada la puerta. Esta puerta era la línea de entrada a la presencia de Dios. Los géneros, colores y el diseño de ella correspondían a la entrada del lugar santo y la del velo que ocultaba el lugar santísimo. Éxodo 38, versículo 18 al 20. La cortina de la entrada del atrio
era de obra de recamador, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubrían de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y de atrio alrededor eran de bronce. Había un solo lugar por donde se tenía acceso al atrio, y era una apertura de 20 codos que servía de entrada y que estaba localizada por el lado oriental frente a la tienda de los sacerdotes y de la tribu de Judá. Esta entrada estaba cubierta por una cortina de lino compuesta de diferentes colores, los cuales representaban totalmente al Verbo encarnar. El azul nos habla de Jesús, quien descendió del cielo, el púrpura de su divinidad, pues él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió a este mundo y se hizo hombre. El carmesí, porque derramó su sangre por toda la humanidad, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para perdonar los pecados del mundo era necesario que lo hiciera el Dios hombre, un hombre que desde su nacimiento hasta su muerte fue sin pecado. Y él fue tentado en todo, pero sin pecado. Además, debía ser eterno, cubriendo así el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Por último, el lino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Es necesario saber que para obtener salvación, comunión con Dios y entrar a la hermosura de su presencia, necesitamos ir a través de Cristo. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos enfatizar que Él no es uno de varios caminos. Aquí no hay opciones. Él es el camino. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta
en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Las 4 columnas de entrada del tabernáculo también tienen un significado muy importante. En Éxodo 27:16 dice: y para la puerta de atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Estas 4 columnas representaban la oportunidad para todos, pues el número 4 se relaciona con la plenitud de la tierra. Todos tienen la oportunidad de entrar al santuario. Mateo 24:31. Las 4 columnas de entrada de la tienda son la cortina de 4 colores significativos. Nos señalan los 4 evangelios por el orden en que estos aparecen en el Nuevo Testamento, escritos a diferentes grupos de personas. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. En fin, nadie queda excluido de la oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Además, hay 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, indicando que la salvación es para todo el mundo. El número 4 lo veremos más adelante en algunos muebles y su significado no cambia. Al tener 4 columnas para la puerta, se forman aparentemente 3 entradas, pero era reconocida como una sola puerta. Y 3 es el número de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes hicieron posible nuestra salvación, y los 3 son uno. Aleluya. Nota, aquí hacemos un paréntesis antes de entrar a descubrir el atrio, para incluir las ofrendas que se llevaban al entrar por aquella puerta. Estas ofrendas cumplían una parte importantísima en la función del tabernáculo. También los utensilios eran de gran importancia, pues representaban a Cristo en algún aspecto. Aquel tabernáculo no tendría mucha importancia si no hubiesen sacrificios involucrados. Cualquiera persona que se acercaba a aquella entrada debía traer algún tipo de ofrenda que estuviera de acuerdo con el pecado cometido. Como observamos, todas estas ofrendas eran tipo de Cristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que tenemos que hacer cuando pecamos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia. Bendito sea Jesús. Sabemos que nosotros estamos de pie por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Que sin Él nosotros, aleluya, no estuviésemos aquí. Sin Él nuestras vidas serían vagando. Aleluya. No hubiéramos tenido un rumbo fijo. Cristo cambió nuestro destino. Cristo cambió nuestro pasado, nuestro presente, y Él es nuestro futuro. Aleluya. Oh, bendito sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo, el gran sacrificio. Cristo, la vida, la puerta, la esperanza, la realeza, el dominio, el poderío, que por Él existen y subsisten todas las cosas, que por solo una palabra que salió de su boca fueron creadas los cielos y la tierra. Porque cuando Dios estaba creando la creación, aleluya, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios, Él nos creó. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, demostrando que Él solo, aleluya, que no hay otro medio en el cual podemos ser salvos, porque Él es uno entre personas. Aleluya. El que dejó todas sus riquezas para venir a salvar un mundo que estaba, aleluya, caminando, aleluya, en densas tinieblas, que necesitaba una esperanza, que necesitaba que sus ojos fuesen abiertos a la luz admirable de Jesucristo. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Y quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. ¿Y quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea Cristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener? Al Cristo de la gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener? Al Cristo de la gloria. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo nos iremos. Aunque Satán no quiera, al cielo volaremos. Aleluya. Bendito el Cristo de la gloria. Santo y maravilloso Jesús. Es el único que nos abrió el camino para obtener la salvación. Aleluya. 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 Cristo, el unigénito Hijo del Dios creador. No fue una evolución como muchos pretenden creer. Fue una palabra que salió de la boca del mismo Dios, el que creó todas las cosas. Aleluya. Nosotros no procedemos de un animal, o sea, del mono. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo para adorarle, para consagrar nuestra vida, vivir una vida totalmente separada. Aleluya. De las cosas que perecen que hay en este mundo falaz.
Aleluya. No obstante, sí llevar la palabra a esa vida que están en densa oscuridad. Aleluya. Porque somos separados para Dios, escogidos, aleluya, para Dios, ungido por su Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, bendito eres Cristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Soy del perfecto fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, lleva fruto por doquiera, que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. ¿Tú sabes qué le pasó a la higuera? Jesús fue a buscar fruto, porque estaba florecida, aleluya. Pero cuando se acercó a ella, no halló ningún fruto, aleluya. Y cuando llegaron y pasaron nuevamente por el mismo lugar, la higuera se secó de raíces. No permitamos que nuestros frutos se sequen, sino que vaya el Espíritu Santo los vaya fructificando para llevar más frutos. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Soy del pequeño fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, lleva fruto por doquiera, que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Soy del perfecto fruto de la viña del Señor. Si tú te quieres salvar, lleva fruto por doquiera, que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Soy del perfecto fruto de la viña del Señor. Tú te quieres salvar, lleva fruto por doquiera, que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Y sabemos que los que no llevan fruto serán cortados y echados al fuego. Aleluya. Que llevemos frutos de digno arrepentimiento cada día, cada momento, en todo el transcurrir de nuestras vidas en Cristo. Aleluya. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Aleluya. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Que llevemos más fruto. Que tenemos que ser mansos, humildes, benevoliosos. Aleluya. Benignos, llenos de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No vanagloriosos. Aleluya. Sino esparciendo el amor de Cristo por todo
lo que nosotros hagamos, por todo lo que nosotros hablemos, en nuestro pensamiento, en nuestro caminar, en lo que tocamos. Aleluya. Y que nuestra ofrenda llegue ante el trono de su gracia con olor fragante ante su majestad. Aleluya. Oh, gloria a ti, mi Jesús. Oh, Padre de gloria, ayúdanos cada día a ser más como tú. Que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude en nuestro diario vivir a ser como Jesús. Aleluya. Porque en Él está la vida. En Él está la esperanza. En Él está nuestro porvenir. En Él está todo. Aleluya. Aleluya. Con Cristo nada, con Él todo. Y todo lo podemos en Cristo, que Él nos da la fortaleza. Así que procedamos hacia adelante, mirando fijamente a ese dador de la vida. Y que dio su vida, Jesús de Nazaret. Y saber que hay un corito que yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Que nunca estamos solos en este caminar. Siempre Dios, Padre, Hijo y Espíritu van enfrente, dirigiendo nuestro paso, alumbrando nuestro camino. Aleluya. Día a día. Aleluya. Mirando cada día más y buscando cada día más de su presencia. Mirando al blanco de la soberana vocación que Cristo Jesús. Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que nosotros seamos primicia de ese gran amor que Él nos brindó. Que Él sea nuestra plenitud. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo pido, Padre, que tú seas nuestra plenitud, nuestro anhelo, nuestro deseo. Y que siempre, Padre amado, te demos toda gloria, toda honra. Aleluya. Porque tú nos amaste primero, Señor. No viendo nuestra condición de pecador, enviaste lo más preciado tuyo, tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ayúdanos por medio de Jesús y el Espíritu Santo, que seamos fieles a ti. Que nuestro caminar sea siempre hacia lo que tú has predestinado para cada uno de nosotros. Te lo pido
Jehová el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si este canal es de bendición para tu vida, haz clic en la campanita y sígueme. Dios me les bendiga a todos. Amén. Bendiciones en abundancia.